Mi nombre es David Kim, tengo 41 años, soy pastor coreano-americano. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la palabra eterna de Dios que cada palabra es completamente verdadera. Era 2016, en Wenzhou, provincia de Zhejiang, China, una ciudad conocida como la Jerusalén de China por su alta población cristiana. Yo estaba ahí trabajando clandestinamente con iglesias caseras bajo tapadera de maestro de inglés. Pero lo que pasó esa noche del 12 de junio cambió mi vida y desencadenó movimiento que las autoridades no pudieron detener. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió con esas Biblias es absolutamente inexplicable. Wenzhou huele a fábrica y humedad. Es ciudad industrial en costa este de China. Fábricas por todas partes produciendo zapatos, ropa, componentes electrónicos. El aire está cargado con smog, humo de millones de vehículos y plantas industriales. La temperatura ese 12 de junio de 2016 marcaba 29 grados centígrados a las 7 de la tarde, humedad del 85%, el tipo de clima que hace que tu camisa se pegue a tu espalda en minutos. Los sonidos de Wenzhou son constantes, motocicletas, camiones, fábricas operando las 24 horas, gritos de vendedores, millones de personas viviendo apretadas. Pero había otro sonido en Wenzhou, más suave, más secreto. Era el sonido de cristianos cantando en sótanos, orando en apartamentos, estudiando Biblias detrás de puertas cerradas, porque en China, ser cristiano fuera de las iglesias aprobadas por el gobierno es ilegal, es crimen contra el Estado, y en 2016, la persecución estaba intensificándose. El Partido Comunista había decidido que el cristianismo era amenaza, que crecía demasiado rápido, que debía ser controlado, eliminado. Yo había llegado a China en marzo de 2016, 3 meses antes del incidente. Una organización misionera me envió con visa de trabajo como maestro de inglés. Era tapadera común. Muchos misioneros entraban así. Enseñabas inglés durante el día, hacías trabajo del reino por las noches y fines de semana. Era arriesgado. Si te descubrían, te deportaban, o peor, te arrestaban, pero valía la pena. Había millones de chinos hambrientos por el Evangelio, especialmente en Wenzhou. La ciudad tenía historia cristiana de más de 100 años. Había sido evangelizada por misioneros occidentales a finales de 1800. Para 2016, se estimaba que 15% de la población de Wenzhou era cristiana. Eso es más de 1 millón de personas. Muchos asistían a las 3 iglesias oficiales aprobadas por el gobierno, controladas, censuradas, pero cientos de miles preferían reunirse en iglesias caseras, iglesias no registradas, libres, donde podían adorar sin restricción, donde podían predicar el Evangelio completo, donde podían estudiar toda la Biblia, no solo las partes que el gobierno permitía. Yo trabajaba específicamente con red de iglesias caseras, entrenaba líderes, enseñaba doctrina, proveía Biblias, muchas Biblias, porque en China, las Biblias eran escasas y costosas. El gobierno controlaba su impresión, solo podías comprar en tiendas oficiales, y había límite de cuántas podías comprar. Así que nosotros las contrabandeábamos, las traíamos de Hong Kong, Corea, Filipinas, las metíamos en maletas, en cajas marcadas como libros de inglés. Era operación constante. En mis 3 meses en Wenzhou, había entregado 438 Biblias a diferentes iglesias caseras. Cada una era tesoro. Los creyentes chinos valoraban la palabra de Dios como nunca he visto en Occidente. La leían hasta que las páginas se desintegraban, la memorizaban, la vivían, arriesgaban libertad por poseerla. El 10 de junio, 2 días antes del incidente, recibí mensaje del líder de iglesia casa llamado Pastor Chen. Tenía 56 años. Había pastoreado clandestinamente durante 23 años. Había sido arrestado 4 veces, pasado total de 7 años en prisión y campos de reeducación, pero nunca renunció, nunca negó a Cristo. Su mensaje decía: reunión especial de líderes este domingo 12 de junio a las 6 de la tarde. Ubicación:
edificio residencial en Distrito Lucheng. Necesitamos tu presencia. Es importante. Respondí que asistiría. El 12 de junio llegué a la ubicación a las 5:45 de la tarde. Era edificio de apartamentos de 8 pisos. Viejo. Concreto gris. Ropa colgando de ventanas. Típico de millones de edificios en China. Subí al piso 6. Toqué en puerta del apartamento 604 con patrón específico. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Era código. La puerta se abrió. Pastor Chen me recibió. Su rostro mostraba tensión. Hermano David, dijo en mandarín. Gracias por venir. Hoy es día especial y peligroso. Entré al apartamento. Era espacio de aproximadamente 80 metros cuadrados. Sala, cocina pequeña, 2 habitaciones. Pero ese día estaba lleno de gente. Conté mientras entraba. Había 83 personas. 67 adultos y 16 adolescentes, todos líderes de diferentes iglesias caseras de Wenzhou, representaban red de más de 12,000 creyentes. Estaban sentados en el piso, en sillas, de pie contra las paredes, apretados. El aire era caliente, sofocante. Con tanta gente en espacio pequeño, la temperatura había subido a más de 32 grados, pero nadie se quejaba, todos estaban enfocados, orando, preparándose. Pastor Chen me explicó el propósito de la reunión. El gobierno había intensificado la persecución en las últimas semanas. Habían cerrado 23 iglesias caseras, arrestado a 67 creyentes, confiscado cientos de Biblias. Las autoridades habían declarado que Wenzhou tenía demasiados cristianos, que era problema que debía ser corregido. El alcalde del distrito, hombre llamado Zhang Wei, había jurado personalmente eliminar todas las iglesias caseras para fin de año. Había establecido cuota. 50 iglesias cerradas, 200 líderes arrestados, 1000 Biblias confiscadas y destruidas, y estaba cumpliendo, con celo fanático. Así que los líderes decidieron reunirse, orar, planear, decidir cómo responder. ¿Debían esconderse más, dispersarse, o continuar reuniéndose abiertamente confiando en Dios? La reunión comenzó a las 6:15 de la tarde. Pastor Chen lideró. Hermanos y hermanas, dijo, sabemos los riesgos. Reunirnos así es peligroso, pero creemos que Dios nos llama a permanecer firmes, a no escondernos, a proclamar su palabra sin miedo. Esta noche vamos a orar, vamos a adorar, y vamos a comprometernos a continuar predicando el Evangelio, sin importar el costo. Comenzamos a cantar himnos en mandarín, sublime gracia, firmes y adelante, a Cristo el Rey. Nuestras voces llenaban el apartamento, probablemente se escuchaban en los pasillos, en apartamentos vecinos. Era arriesgado, pero era adoración pura. Después oramos, uno por uno. Líderes oraban por la iglesia en China, por los perseguidos, por sabiduría, por valentía, por protección. Las oraciones eran poderosas, apasionadas, llenas de fe pero también de sobriedad. Sabíamos que algunos de nosotros probablemente seríamos arrestados pronto, tal vez torturados, tal vez enviados a campos de reeducación donde las condiciones eran brutales, pero estábamos dispuestos, porque Cristo valía todo. A las 7:15 de la noche, Pastor Chen sacó caja. Hermanos, dijo, hemos recolectado Biblias, muchas Biblias, 327 en total, son para distribuir a nuevos creyentes, a iglesias que las necesitan. Cada uno de ustedes llevará algunas, las repartirán en sus congregaciones. Abrió la caja, estaba llena de Biblias, nuevas, algunas en mandarín simplificado, otras en mandarín tradicional, algunas con letra grande para ancianos. Era tesoro, valor de años de trabajo y riesgo. Comenzó a distribuirlas. Cada líder recibía entre 3 y 5 Biblias, dependiendo del tamaño de su congregación. Yo ayudaba a contar, a organizar. Era hermoso ver el cuidado con que cada persona recibía las escrituras. Las tocaban reverentemente, las abrazaban. Algunas personas lloraban. Para ellos, la Biblia no era solo libro, era voz de Dios, era esperanza, era razón por la cual arriesgaban todo. Hermanos, lo que voy a decir puede sonar increíble, pero a las 7:23 de la noche exactamente,
mientras distribuíamos las Biblias, escuchamos sonido afuera, pasos pesados, muchos pasos, subiendo las escaleras. Voces gritando órdenes, y después, golpes violentos en la puerta. Policía, abran inmediatamente. El silencio en el apartamento fue instantáneo. Todos nos miramos. El pastor Chen respiró profundo. Es hora, dijo simplemente. No abrió la puerta, pero tampoco la cerró con llave. En segundos, la puerta fue pateada, se abrió violentamente, y entraron, oficiales, muchos oficiales. Conté mientras entraban, eran 35, policía uniformada, oficiales de seguridad del Estado, oficiales del Partido Comunista con sus brazaletes rojos, todos gritando, todos al suelo, manos donde podamos verlas, nadie se mueve, comenzaron a empujarnos, a forzarnos al suelo. Yo obedecí, me arrodillé, puse mis manos detrás de mi cabeza, los otros hicieron lo mismo, los adolescentes estaban aterrorizados, algunos lloraban, las madres intentaban consolarlos susurrando que todo estaría bien, pero no estábamos seguros de eso. El último en entrar fue hombre en traje, no uniforme, traje negro, camisa blanca, corbata roja, el color del partido. Era hombre de unos 52 años, estatura media, cabello corto negro peinado hacia atrás, lentes, rostro duro, sin expresión, caminaba con autoridad absoluta. Era obviamente el líder. Pastor Chen susurró su nombre, Sang Wei, el alcalde. Yo lo había visto en fotos. Era conocido en círculos cristianos, temido, odiado, respetado por su eficiencia en perseguir iglesias. Era verdadero creyente en el comunismo, en el partido, en el Estado por encima de todo, y veía al cristianismo como virus extranjero que debía ser erradicado. Sang Wei caminó lentamente por el apartamento, miraba a cada persona, su rostro no mostraba emoción, calculaba, contaba. Después vio las Biblias, las 327 Biblias apiladas en cajas. Su expresión cambió, sonrió, pero no era sonrisa de alegría, era sonrisa de victoria. Perfecto, dijo, no solo encontramos reunión ilegal, encontramos el arsenal. Señaló las Biblias. Sus oficiales comenzaron a recogerlas, las metían en bolsas, las contaban. Una oficial gritaba números: 53, 78, 112, 204, 327, todas confiscadas. Sang Wei se volvió hacia Pastor Chen. Tú eres el líder, dijo. No era pregunta, era afirmación. Pastor Chen se puso de pie lentamente. Soy siervo de Jesucristo, respondió con voz firme. Sang Wei rió. Eres criminal. Todos ustedes son criminales. Están violando la ley. Reunión no autorizada, posesión de materiales religiosos ilegales, actividad subversiva contra el Estado. Todos van a ser arrestados, procesados, sentenciados. Comenzaron a esposar a todos. Ataduras plásticas, las apretaban fuerte, demasiado fuerte, cortaban la circulación. Los niños lloraban, los adultos intentaban mantenerse fuertes. Cuando llegaron a mí, el oficial vio mi pasaporte americano que llevaba en mi bolsillo. Extranjero, gritó. Sang Wei se acercó, me miró con desprecio. Americano, dijo, viniste a contaminar a nuestro pueblo con tu religión imperialista. Esto será escándalo internacional. Misionero ilegal arrestado. Tu embajada no podrá salvarte. No respondí, solo oré en silencio. Señor, protégenos. Usa esto para tu gloria. Nos hicieron bajar las escaleras, los 83, en fila, esposados. Afuera había camiones policiales, camionetas, luces rojas y azules parpadeando. Habían bloqueado toda la calle. Cientos de residentes observaban desde ventanas, desde la calle. Susurraban, algunos tomaban fotos con sus teléfonos, hasta que los oficiales les gritaban que pararan. Sang Wei tenía plan. No nos metió en los vehículos inmediatamente. En lugar de eso, ordenó a sus oficiales que llevaran las 327 Biblias a plaza pública a 2 cuadras de distancia. Vamos a hacer esto público, dijo. Vamos a enviar mensaje que todos verán. Nos hicieron caminar hacia la plaza. 2 cuadras, esposados, rodeados de oficiales, empujados. Algunas personas escupían. Otras miraban con compasión.
En China, las opiniones sobre cristianos eran mixtas. Algunos los veían como traidores, otros como valientes, otros simplemente no entendían. Llegamos a la plaza. Era espacio abierto, de aproximadamente 2000 metros cuadrados, pavimento de concreto, algunos árboles, bancas, centro comunitario, normalmente usado para ejercicio matutino, bailes, reuniones, pero esa noche se convertiría en escenario de algo extraordinario. Zhang Wei ordenó que apilaran las Biblias en el centro de la plaza. Los oficiales obedecieron. Crearon montículo, 327 Biblias apiladas cuidadosamente. Después Zhang Wei ordenó que trajeran acelerante, gasolina, 2 bidones de 20 litros. Los oficiales rociaron las Biblias. El olor era fuerte, penetrante. La multitud que observaba había crecido. Fácilmente 400 personas ahora. Algunos habían salido de edificios cercanos. Otros habían escuchado el alboroto y venido a ver. Zhang Wei subió a plataforma improvisada, una banca. Desde ahí podía ver a todos, y todos podían verlo. Ciudadanos de Wenzhou, gritó, esta noche presencian la justicia del partido. Estos criminales, señaló hacia nosotros, han violado nuestras leyes, han traicionado al Estado, han intentado corromper nuestro pueblo con superstición extranjera, y estos libros, señaló las Biblias, son herramientas de su subversión. Por orden de las autoridades, estas publicaciones ilegales serán destruidas. Que esto sea advertencia para todos los que consideren seguir este camino. No hay lugar para religión no autorizada en China, solo hay lugar para lealtad al partido, al Estado, a nuestra nación. La multitud estaba en silencio, algunos asentían, otros fruncían el ceño. Era difícil leer el sentimiento general. Zhang Wei bajó de la banca, sacó encendedor de su bolsillo, encendedor común, plateado, caminó hacia las Biblias empapadas en gasolina. Nosotros, los 83 cristianos, estábamos de rodillas en el pavimento, rodeados por oficiales, pero teníamos vista clara, veíamos todo. Pastor Chen comenzó a orar en voz baja, Señor, tu palabra es eterna, los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, haz tu voluntad. Otros se unieron, orábamos, cantábamos suavemente, algunos oficiales nos gritaban que nos calláramos, pero no parábamos. Zhang Wei accionó el encendedor, la llama pequeña apareció. La acercó a las Biblias empapadas en gasolina, esperábamos la explosión de fuego, el huos característico, la destrucción instantánea, pero hermanos, lo que pasó dejó a todos sin palabras. Las llamas azules del acelerante se encendieron, rodearon las Biblias, pero las Biblias mismas no se quemaron. El fuego consumía la gasolina, producía calor, humo, pero el papel de las Biblias permanecía intacto. Zhang Wei retrocedió confundido. ¿Qué está pasando?, gritó a sus oficiales. Pongan más gasolina. Los oficiales vaciaron el segundo bidón. 20 litros más. Empaparon las Biblias completamente. Zhang Wei encendió de nuevo. El mismo resultado. Fuego azul, calor intenso, pero las Biblias no ardían. Ni una sola página se quemaba. Era imposible. Desafiaba toda lógica, todo lo que sabemos sobre combustión. Pero estaba sucediendo frente a 400 más testigos, y muchos estaban grabando con sus teléfonos. A pesar de las órdenes de no hacerlo, grababan desde ventanas, desde ángulos donde los oficiales no los veían. Zhang Wei estaba furioso. Traigan sopletes, ordenó. 2 oficiales corrieron, regresaron con sopletes de acetileno, del tipo usado en construcción. Pueden generar temperaturas de más de 3000 grados centígrados, capaces de cortar metal, definitivamente capaces de quemar papel. Los oficiales encendieron los sopletes. Las llamas azules brillantes apuntaron directamente a las Biblias. Durante 5 minutos. El calor era tan intenso que la gente retrocedió, pero las Biblias simplemente no se quemaban. El material alrededor comenzó a carbonizarse, el pavimento se ennegrecía, pero el papel de las escrituras permanecía blanco, intacto, como si estuviera protegido por escudo invisible. La multitud comenzó a murmurar, algunos susurraban milagro, otros decían que era truco,
pero los que estaban más cerca podían ver, podían sentir el calor, podían oler el acelerante quemándose. Y podían ver que las Biblias no se quemaban. Sangway estaba desesperado, ordenó a sus oficiales que pisotearan las Biblias, que las rasgaran, que las destruyeran físicamente, si no con fuego. Los oficiales obedecieron, pero cuando intentaban tocar las Biblias, retrocedían gritando, «Están calientes, queman». El calor residual del fuego y los sopletes había calentado las Biblias, pero solo el exterior, y solo temporalmente, era defensa natural. Dios protegiendo su palabra de destrucción física también, durante 23 minutos, desde las 9:47 de la noche hasta las 10:10 de la noche, las autoridades intentaron destruir esas Biblias, usaron todo lo que tenían, fuego, sopletes, intentaron rasgarlas con guantes resistentes al calor. Nada funcionaba, era como si las Biblias fueran indestructibles. La multitud había crecido a más de 1000 personas ahora, la noticia se había extendido, la gente venía de calles cercanas, de edificios, todos querían ver. Y muchos grababan, video tras video, subiendo a redes sociales chinas, Weibo, WeChat, antes de que el gobierno pudiera censurar. Nosotros, los 83 cristianos, observábamos llorando, no de tristeza, de gozo, de asombro, de fe confirmada. Hermanos, lo que voy a decir puede sonar increíble, pero comenzamos a adorar, ahí, esposados, de rodillas en el pavimento, rodeados por policía, frente a 1000 personas, cantábamos, «A Dios sea la gloria, grande es tu fidelidad». Nuestras voces se elevaban. Algunos oficiales intentaban silenciarnos, nos gritaban, nos amenazaban, pero no podían detenernos. La multitud comenzó a cambiar, el murmullo se volvió más fuerte, más audaz. Algunos comenzaban a decir que tal vez estos cristianos tenían razón, tal vez su Dios era real, porque esto no era normal, esto no se podía explicar. Un hombre en la multitud gritó, «Déjenlos ir, no han hecho nada malo». Otro se unió. «Esto es persecución religiosa. China tiene libertad religiosa en la Constitución». Más voces. La multitud se volvía menos amigable hacia las autoridades. Sangway sintió el cambio, ordenó arrestar a los que gritaban, pero había demasiados, y los oficiales estaban confundidos, desconcertados por lo que habían presenciado, y entonces algo más sucedió. Sangway ordenó que metieran a los 83 cristianos en los vehículos. Era hora de irnos, a la estación, a procesar arrestos. Los oficiales nos levantaron, nos empujaron hacia los camiones, pero cuando intentaron encender los motores, nada, los vehículos no arrancaban, ninguno. 7 vehículos, 2 camiones, 5 camionetas, ninguno funcionaba, todos tenían el mismo problema, batería muerta, pero habían estado funcionando perfectamente 30 minutos antes. Un oficial corrió a revisar, después otro, todos reportaban lo mismo, baterías completamente descargadas. Imposible. Sangway sacó su teléfono para llamar refuerzos. Su teléfono estaba muerto, intentó encenderlo, nada, negro. Otros oficiales revisaron sus teléfonos, radios, todo muerto, toda tecnología había fallado simultáneamente. Los oficiales entraron en pánico. «Esto no es natural», uno susurró, «esto es algo más». La multitud comenzó a gritar, «Es señal, Dios está protegiendo a los cristianos, déjenlos ir». Sangway perdió control, gritaba órdenes que nadie seguía, sus oficiales estaban paralizados, no sabían qué hacer. Pastor Chen se puso de pie. A pesar de estar esposado, caminó hacia Sangway. «Alcalde Sang», dijo con voz tranquila, «lo que está presenciando es el poder de Dios. Dios está protegiendo su palabra, está protegiendo a su pueblo, puede arrestarnos, puede encarcelarnos, pero no puede detener a Dios, nunca podrá». Sangway lo miró con rabia y confusión mezcladas. «Esto es truco», gritó, «algún tipo de tecnología que no entiendo. No es Dios, no hay Dios, solo hay el partido, solo hay el Estado». Pero su voz no sonaba convencida. Sonaba desesperada, como hombre tratando de aferrarse a creencia que está siendo destruida frente a sus ojos. Y entonces,
hermanos, en medio del caos, una mujer de la multitud gritó: «Yo lo conozco, el alcalde Sang, yo trabajé con su tío». Todos se volvieron a mirar. Era mujer de unos 60 años. Continuó: «Su tío era buen hombre, lo crió cuando sus padres murieron. ¿Qué le pasó a ese niño? El niño que su tío amaba, se convirtió en esto, en perseguidor». Sang Wei la miró, su rostro palideció. «Cállese, vieja», gritó, pero ella continuó: «Su tío tenía hija, su prima, se llamaba Li Mei. ¿La recuerda? Jugaban juntos de niños, eran inseparables». Sang Wei temblaba. «Para», ordenó, pero ella no paró. «Li Mei está aquí», dijo señalando hacia nosotros los cristianos. «Está entre los que arrestó. Va a enviar a su prima a campo de reeducación sin saberlo». Sang Wei miró hacia nuestro grupo, escaneó rostros, y entonces sus ojos se detuvieron en una mujer, de 38 años, cabello largo, lentes, rostro que claramente reconoció. «Li Mei», susurró. La mujer se puso de pie. «Hola, primo», dijo tranquilamente. «Ha pasado mucho tiempo». Sang Wei quedó en shock. «No entiendo», murmuró. «Se suponía que estabas en Beijing, trabajando en universidad. ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué con estos criminales?» Li Mei sonrió. «Estoy en Wenzhou, enseño en universidad aquí, y no son criminales, son mi familia en Cristo. Soy cristiana, primo, he sido cristiana durante 15 años. Y estas personas son mis hermanos y hermanas». Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte cómo un encuentro con el pasado y un milagro innegable rompieron el corazón de un perseguidor. Sang Wei caminó hacia Li Mei. Quedaron frente a frente. La prima que no había visto en 15 años. La prima que pensaba, estaba en Beijing viviendo vida exitosa. Ahora descubría que era una de las personas que él perseguía. «Li Mei», dijo con voz quebrada, «tú eras inteligente, tenías futuro. ¿Cómo pudiste caer en esta locura?» Li Mei lo miró con compasión. «No caí, primo, me levanté, estaba perdida, vacía, vivía para éxito, para reconocimiento, pero todo era hueco. Después conocí a Jesús, y encontré lo que buscaba: paz, propósito, amor verdadero». Sang Wei negó con la cabeza. «Es lavado de cerebro», dijo. «Te engañaron». Li Mei sonrió. «¿Engañaron, primo? Acabas de intentar quemar Biblias durante 23 minutos y no pudiste. Tus vehículos no funcionan. Tu tecnología falló. ¿Cómo explicas eso? ¿Lavado de cerebro puede hacer eso? O tal vez, solo tal vez, el Dios que yo sirvo es real, y te está mostrando su poder». Sang Wei miró las Biblias todavía intactas en el centro de la plaza. Después miró a la multitud de más de 1000 personas observando. Después a sus 35 oficiales confundidos. Después a los 83 cristianos adorando a pesar de estar esposados. Y algo en él se quebró. Cayó de rodillas, no frente a nadie, simplemente cayó. Su cuerpo no lo sostenía más. Li Mei se arrodilló junto a él, todavía esposada. «Primo», dijo suavemente, «Dios te ama, a pesar de lo que has hecho, a pesar de a cuántos has perseguido. Él te ama, y te ofrece perdón. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo». Sang Wei lloró, no sollozos dramáticos, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Mi tío», susurró, «tu padre, me creo, me amó. Cuando mis padres murieron, él me adoptó, me dio hogar, educación, amor. Yo lo amaba,
y después él murió, y yo me llené de rabia, me uní al partido, me dediqué completamente, creí que el Estado era la respuesta, que el comunismo era la verdad, y perseguí todo lo demás, incluyendo cristianos, he arruinado vidas, he destruido familias, he enviado gente inocente a sufrir, todo en nombre de lealtad al partido, pero ahora veo que estaba equivocado. Limei puso su cabeza en el hombro de su primo. Jesús puede perdonarte, dijo, puede cambiar tu vida, puede darte nuevo comienzo. Los oficiales observaban sin saber qué hacer. Algunos estaban claramente movidos, lloraban también, otros estaban enojados, veían esto como traición, debilidad, pero nadie intervenía, porque todos habían visto lo que pasó, las Biblias que no ardieron, los vehículos que no funcionaron, la tecnología que falló, era algo más grande que política, más grande que el partido. Era algo que sus mentes materialistas no podían procesar. La multitud comenzó a aplaudir, lentamente al principio, después más fuerte. Estaban presenciando algo histórico. Oficial del partido, perseguidor de cristianos, quebrantado por milagro. Era escena que nunca olvidarían. Pastor Chen se acercó a San Wei. Alcalde, dijo, ¿quiere conocer a Jesús? ¿Quiere experimentar su perdón? San Wei levantó su rostro. Pero he hecho cosas terribles, dijo, he causado tanto dolor. ¿Cómo puede perdonarme? Pastor Chen sonrió, porque eso es lo que él hace, esa es su naturaleza, él perdona lo imperdonable, transforma lo irreparable, da vida nueva donde solo había muerte. Pastor Chen comenzó a explicar el Evangelio, ahí, en plaza pública, frente a más de 1000 personas, con 35 oficiales, escuchando, con 83 cristianos, esposados como testigos. Explicó cómo Dios amó al mundo, cómo envió a su Hijo Jesús, cómo Jesús vivió sin pecado, murió en cruz, resucitó al tercer día, cómo ofrece salvación gratuita a quien cree. San Wei escuchaba como hombre sediento en desierto. Después de 20 minutos, Pastor Chen hizo invitación. ¿Quiere aceptar a Jesús como su Salvador? San Wei asintió. Sí, susurró. Si quiero. Pastor Chen lo guió en oración. Jesús, oró San Wei con voz temblorosa. No sé cómo orar. No sé las palabras correctas. Solo sé que he estado equivocado. He vivido para cosas que no importan. He lastimado gente. He perseguido tu pueblo. Pero si es verdad que puedes perdonarme, te lo pido. Perdóname, cámbiame, hazme nuevo. Te entrego mi vida. En ese momento, a las 10:47 de la noche del 12 de junio de 2016, un alcalde comunista perseguidor de cristianos nació de nuevo, pero no fue el único. 12 de los 35 oficiales, movidos por lo que habían presenciado, también dieron paso adelante, pidieron conocer a Jesús, pidieron perdón, pidieron salvación. El pastor Chen, todavía esposado, oró con cada uno. Fue escena extraordinaria. Autoridades que venían a arrestar cristianos, siendo convertidas por el mismo Dios que intentaban silenciar. Los otros 23 oficiales estaban en shock, algunos enojados, veían esto como traición imperdonable, pero no podían hacer nada, porque sus vehículos no funcionaban, sus teléfonos estaban muertos, y estaban rodeados por multitud de más de 1000 que ahora favorecía a los cristianos. La situación era estancamiento, nadie sabía qué hacer, y entonces, a las 11:15 de la noche, algo más sucedió. Los vehículos comenzaron a funcionar de nuevo, uno por uno, las luces se encendieron, los motores arrancaron, los teléfonos se reactivaron, todo volvió a la normalidad, como si alguien hubiera presionado interruptor. Los oficiales corrieron a revisar. Es un milagro, uno susurró. No, es coincidencia, otro insistió, pero todos sabían que no era coincidencia, era Dios mostrando que él tenía control, que podía apagar y encender tecnología a voluntad, que estaba haciendo punto. Los 23 oficiales que no se habían convertido decidieron retirarse, sin arrestos, sin confiscar Biblias, sin nada, simplemente se fueron. Sabían que si intentaban arrestar a los cristianos ahora, después de todo lo que había pasado, habría revuelta, la multitud no lo permitiría, así que se fueron, derrotados, confundidos, atemorizados,
pero Zhang Wei y los 12 oficiales convertidos se quedaron. Ayudaron a quitar las esposas de los 83 cristianos, pidieron perdón a cada uno. Abrazaron a los que habían venido a arrestar. Las 327 Biblias, todavía intactas, fueron recogidas cuidadosamente. Pastor Chen las distribuyó a líderes, a la multitud, a quien quisiera, y todos querían. Gente que nunca había sido cristiana pedía copias. Querían la Biblia que no se quemó, la palabra que Dios protegió milagrosamente. En esa noche, 167 personas de la multitud se acercaron pidiendo información sobre cristianismo. Querían saber más, querían entender. Muchos entregaron sus vidas a Cristo esa misma noche en la plaza. Los videos del incidente se volvieron virales, a pesar de los intentos del gobierno de censurarlos. Se subían tan rápido que no podían ser eliminados a tiempo. En 24 horas, 12 millones de visualizaciones. En 48 horas, 28 millones. En 72 horas, 47 millones de visualizaciones. Era fenómeno nacional. Todos en China hablaban de las Biblias que no se quemaron. El gobierno intentó controlar narrativa. Dijeron que era truco. Efectos especiales. Biblias tratadas con químico ignífugo, pero la gente no lo creía, porque había demasiados testigos, demasiados videos desde ángulos diferentes, y el hecho de que la tecnología falló simultáneamente no podía ser explicado fácilmente. El Partido Comunista estaba furioso. Zhang Wei fue removido de su cargo inmediatamente, investigado, pero no arrestado, porque si lo arrestaban por convertirse al cristianismo, sería admitir que el incidente fue real, que Dios intervino. Y no podían hacer eso, así que simplemente lo removieron. Los 12 oficiales convertidos también fueron removidos de sus posiciones, pero no despedidos, simplemente reasignados a trabajos administrativos sin contacto público. El gobierno quería que todo desapareciera, pero no podía, porque el impacto ya se había desatado. En las semanas siguientes al incidente, iglesias caseras en Zhejiang experimentaron crecimiento explosivo. La gente llegaba en masa. Querían conocer al Dios que protegió las Biblias. Para julio de 2016, un mes después, se estimaba que 23.000 personas se habían convertido en Zhejiang. Para diciembre de 2016, 6 meses después, ese número había crecido a 89.000. Para junio de 2017, un año después, 234.000 conversiones documentadas. Para 2019, 3 años después, más de 890.000 personas se habían convertido al cristianismo en Zhejiang relacionadas directa o indirectamente con el testimonio de las Biblias que no ardieron. El gobierno respondió intensificando la persecución. Cerraron más iglesias, arrestaron más líderes, demolieron cruces, instalaron cámaras de vigilancia en iglesias oficiales, implementaron sistema de crédito social que penalizaba a cristianos. Pero mientras más perseguían, más crecía el movimiento. Era como iglesia primitiva. La sangre de los mártires era semilla de la iglesia. Las 327 Biblias que no se quemaron se convirtieron en reliquias sagradas. Fueron distribuidas a diferentes iglesias caseras. Cada una era tesoro, símbolo de que Dios protege su palabra, protege a su pueblo. Algunas fueron divididas, páginas distribuidas a diferentes personas. Cada uno quería pieza de las Biblias milagrosas. En Wenzhou específicamente, el impacto fue dramático. Antes del incidente, había aproximadamente 3.000 iglesias caseras en la ciudad. Para 2019, ese número había crecido a más de 3.800. Membresía total estimada de más de 1.8 millones de personas. Más del 20% de población de Wenzhou. Era avivamiento. La iglesia en Wenzhou estableció sistema de entrenamiento, preparaban líderes, plantaban nuevas iglesias, no solo en Wenzhou sino en toda China, enviaban misioneros a otras provincias. El movimiento se extendía. Zhang Wei, el exalcalde convertido, se convirtió en evangelista poderoso. Su testimonio resonaba especialmente con oficiales del gobierno, con miembros del partido, porque él había sido uno de ellos, entendía su mentalidad, y podía mostrarles que había algo más, algo mejor. En 3 años,
Sang Wei había compartido su testimonio con más de 40,000 personas. Muchos oficiales, muchos se convirtieron. No podemos saber el número exacto porque operaban en secreto, pero el impacto era significativo. Li Mei continuó enseñando en universidad, pero ahora abiertamente como cristiana. Perdió su posición en Facultad de Ciencias Políticas. Fue reasignada a Facultad de Idiomas Extranjeros, donde era menos visible. Su salario fue reducido, fue puesta en lista de vigilancia, pero continuó, discípulo a estudiantes, lideró estudios bíblicos en su apartamento. En 4 años, más de 200 estudiantes universitarios habían aceptado a Cristo por su ministerio, estudiantes que después se graduaron y llevaron el Evangelio a diferentes partes de China. El efecto multiplicador. Pastor Chen, que lideró la reunión esa noche, fue arrestado 2 meses después del incidente, pasó 18 meses en prisión, fue torturado, presionado a renunciar a su fe, se negó. Cuando fue liberado en enero de 2018, regresó inmediatamente al ministerio. Ahora pastoreaba red de más de 50 iglesias caseras, más de 8,000 creyentes bajo su cuidado. Su arresto y tortura solo fortalecieron su fe, y su testimonio inspiró a otros a mantenerse firmes. Los 12 oficiales convertidos formaron su propio grupo de estudio bíblico, se reunían semanalmente, estudiaban, oraban, discipulaban a otros oficiales que estaban interesados en cristianismo. Era ministerio único, alcanzando parte de sociedad china que normalmente era inaccesible para cristianos. En 4 años, habían llevado a 67 oficiales del gobierno a Cristo. Todos operaban en secreto, todos arriesgaban carrera, libertad, familia, pero todos creían que valía la pena. Yo, David Kim, fui deportado de China 3 meses después del incidente. En septiembre de 2016, mi visa fue revocada, me dieron 48 horas para salir. Pero esos 3 meses adicionales, después del milagro, fueron los más fructíferos de mi vida. Entrené a 23 líderes, distribuí más de 600 Biblias, vi a cientos convertirse. Cuando me fui, lloré, pero sabía que la obra continuaría, porque no dependía de mí, dependía de Dios. Desde Estados Unidos, continué apoyando la iglesia en China, escribí libros sobre mi experiencia, se tituló La noche que las Biblias no ardieron. Fue publicado en inglés y coreano, vendió más de 100,000 copias. Generó conciencia internacional sobre persecución en China, también generó apoyo financiero para iglesias caseras. Regresé a China en 2019 como turista, visita corta, 2 semanas, era arriesgado pero necesitaba ver el impacto. Me reuní con Pastor Chen, Li Mei, Sang Wei y varios de los líderes. Nos reunimos en ubicación secreta en montañas fuera de Wenzhou. Era reunión emocional, abrazos, lágrimas, testimonios. Cada uno compartió lo que Dios había hecho en sus vidas en los 3 años desde el milagro. Las historias eran extraordinarias, vidas transformadas, familias restauradas, ministerios multiplicados, pero todos estaban claros, esto no era por ellos, era por Dios, era su obra, ellos solo eran instrumentos. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme, de qué país o ciudad están viendo este testimonio. Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente, y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Su historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. En 2020, 4 años después del milagro, las estadísticas eran asombrosas. Iglesias caseras en Zhejiang habían crecido de 3,000 a 4,100, membresía total estimada de más de 2.3 millones. Conversiones relacionadas con testimonio de Biblias que no ardieron, más de 890,000 documentadas. Oficiales del gobierno convertidos, al menos 178 conocidos. Líderes entrenados,
más de 2.300 Biblias distribuidas, más de 450.000 familias transformadas, incontables, y el movimiento seguía creciendo, a pesar de persecución intensificada, a pesar de arrestos, a pesar de tecnología de vigilancia, el Evangelio se extendía, porque cuando Dios decide mover, nada puede detenerlo, ni gobiernos, ni tecnología, ni persecución. Lo que presencié en Wenzhou no fue casualidad. El mismo Dios que protegió esas Biblias del fuego puede proteger su palabra en tu corazón. El mismo Dios que transformó a perseguidor en evangelista puede transformar tu vida. El mismo Dios que desactivó tecnología para mostrar su poder puede intervenir en tu situación imposible. En el libro de Isaías capítulo 40, versículo 8, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hermanos, ese versículo se cumplió literalmente en Wenzhou. Intentaron quemar la palabra, pero permanecerá, porque es eterna, porque es poder de Dios, y ese mismo poder está disponible para ti hoy. Si estás pasando por persecución, este mensaje llegó a ti en el momento exacto, no es coincidencia. Si sientes que tu fe está siendo atacada, que estás bajo fuego, que el enemigo quiere destruir lo que Dios puso en ti, déjame decirte, Dios puede protegerte, puede proteger su obra en ti. Nadie puede tocar lo que Dios ha sellado. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción significa que más personas escucharán testimonios que pueden cambiar sus vidas para siempre. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea alguien cuya fe está siendo atacada, alguien que necesita saber que Dios protege su palabra. Tal vez Dios quiere usar este testimonio para fortalecer su fe. No subestimes el poder de compartir esperanza. Podrías estar siendo el instrumento que Dios usa para salvar una vida. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. No importa qué fuego estés enfrentando, no importa quién te persiga, Dios escucha, Dios responde. Esta comunidad va a interceder por ti. Y si tienes consejo para este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que la misma protección que rodeó esas Biblias te rodee a ti. Que el mismo poder que desactivó tecnología detenga cualquier ataque contra ti. Que la misma gracia que transformó a San Wei te transforme a ti. En el nombre de Jesús, te declaro protegido bajo su sangre. Te declaro guardado por su poder. Te declaro sellado para salvación. Te declaro destinado para testimonio que glorificará a Dios. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda, la palabra de Dios es eterna. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y si Dios protegió su palabra en Wenzhou, protegerá su palabra en tu corazón. No temas, solo cree, tu victoria está asegurada. Amén.